Gloria a Dios. Pues muy buenas tardes, hermanos, amigos, familia. Y queremos darle gracias a Dios porque Él nos permite estar nuevamente en este día, en esta tarde, para adorarle, para bendecirle, para decirle gracias y decirle que le amamos con todo nuestro corazón. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Saluda a la persona que está a tu lado y dile: me da gusto saludarte, me da gusto que Dios nos dé la oportunidad de poder escuchar su palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien. Vamos a entrar a la palabra. Y algo que Dios quiere hablarnos hoy en esta tarde, el tema se llama: concentra tus pensamientos en Dios. Nuevamente, concentra tus pensamientos en Dios. Es muy importante que nuestro entendimiento tenga mucha claridad de lo que está pasando, porque nuestro entendimiento, nuestros pensamientos pueden extraviarse. En otras predicaciones, en otras enseñanzas, hemos visto en 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 3, cuando la Biblia habla de que Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosenses, o de Corintio, perdón, de Corinto, le está diciendo: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice aquí en esta versión, engañó a Eva, los pensamientos, otra vez, los pensamientos de ustedes sean desviados. En la versión 60 dice extraviados. Quiere decir que si nosotros como hijos de Dios no estamos teniendo cuidado, nuestro entendimiento puede extraviarse, como dice aquí, puede en la versión internacional dice otra palabra. Aquí es extraviados, aquí dice desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Es por eso que la palabra de Dios tiene que traer claridad en nuestro entendimiento, para que no caigamos a que nuestra mente, nuestro entendimiento entre tinieblas. Mi entendimiento tiene que tener mucha claridad. Por eso dice la Biblia ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 3, como en el versículo 15, fíjate lo que dice. Hasta el día de hoy, pon atención, hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. ¿Pero por qué dice corazón? Porque en el corazón están las emociones, sentimientos, anhelos, deseos, decisiones. Ahí también entra pensamientos. Quiere decir que si el entendimiento del pueblo de Israel no tenía claridad de lo que Dios estaba queriendo hacer a través de ellos, su entendimiento dice aquí que tenían como un velo que les estaba cubriendo su mente, su corazón, su entendimiento. Y en el versículo 16, fíjate lo que dice: pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Quiere decir que si tú ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador y tuviste un encuentro con su presencia, dice la Biblia que somos hijos de Él. Y en este versículo la Biblia dice: pero cada vez que alguien se vuelve a Él, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo se quita. En otras palabras, mi entendimiento, mi mente queda con claridad para poder ahora centrar mi entendimiento, centrar mis pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, vamos a ir leyendo unos versículos, y hay un versículo que está en Isaías
capítulo 26, versículo 1 al 4. Pon mucha atención. Voy a repetir. Isaías 26, versículo 1 al 4. Fíjate lo que dice. En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Digan conmigo, tenemos una ciudad fuerte. Como un muro, como un baluarte, Dios ha interpuesto su salvación. Ahora te lo voy a leer en esta versión. En aquel día, todos en la tierra de Judá cantarán esta canción. Nuestra ciudad es fuerte. Otra vez, nuestra ciudad es fuerte. Estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. Son dos cosas que la Biblia nos dice en el versículo 1. La Biblia dice que cuando nuestro entendimiento no tiene claridad y tú escuchas esas dos palabras o dos frases que dice aquí, nuestra ciudad es fuerte. Si nuestra mente, nuestro entendimiento no está centrado en el corazón de Dios o en las cosas de Dios, tú te vas a preguntar, ¿cómo es que nuestra ciudad está fuerte cuando la gente está triste, la gente se está desesperando por la situación que estamos viviendo? Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos que hacer que mi entendimiento se centre en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque si yo centro mi mente, más adelante vamos a ver algunos puntos, pero cuando mi mente se extravía, mi mente se enfoca en otras cosas y puedo tener miedo en mi corazón y decir, ¿cómo es que la Biblia dice que nuestra ciudad es fuerte? Cuando la gente está atemorizada, cuando la gente está viviendo una situación muy difícil, ¿cómo es que nuestra ciudad es fuerte? Pero cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, por eso dice la Biblia, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tiene que ver una regeneración o tiene que venir una transformación en nuestro entendimiento para que podamos ver como Dios ve las cosas. Por eso, cuando mi mente está conectado con el corazón de Dios, cuando mi entendimiento está agarrándose de las promesas que Dios me ha dado, yo no veo una ciudad que está debilitada, sino que la Biblia me dice, nuestra ciudad es fuerte. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Digan conmigo, diga el débil, fuerte soy. Nuestra mente cambia, nuestra forma de pensar está cambiando. Y la otra palabra dice, estamos rodeados por las murallas de la salvación de Dios. En otras palabras, dice que tú y yo estamos rodeados, tu familia está rodeada, tu casa está rodeada, tu taller, tu trabajo, tu oficina donde tú trabajas, tienes que ver las cosas como Dios las ve. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos permitiendo que nuestro entendimiento se extravíe, porque si se extravía nuestro entendimiento, ya estuvo, que vas a ver conforme como ve el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, fíjate lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. En otro tiempo, lean conmigo, ahí está en la pantalla. En otro tiempo
ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. 2. En los cuales andabas conforme a los poderes de este mundo. Otra vez, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Tú ya no estás bajo esos poderes de este mundo. Y sigue diciendo, se conducían según lo que gobiernan las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Tú ya no vives en desobediencia. Tú ya no estás caminando, ya no estás bajo esa influencia de tinieblas, de mentiras, para que tu mente ya no se extravíe. Pero versículo 3, fíjate lo que dice. En ese tiempo también todos nosotros, está hablando tiempo pasado, vivíamos como ellos, impulsados, digan conmigo, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Entonces, tú ya no estás en esa situación. Eso fue en el pasado. Pero ahora Dios está trayendo un cambio, una transformación, una regeneración en la vida de muchos de nosotros, para que mis pensamientos dejen de pensar como piensa el mundo. Por eso el tema se llama concentra tus pensamientos en Dios. Ahora, volvamos nuevamente a Isaías capítulo 26, versículo 2. Aquí en esta versión dice: abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Aquí, ¿quiénes van a entrar? Hay dos tipos de personas. Abran las puertas a todos los justos. 1, a todos los justos. 2, dejen entrar a los fieles. Justos y fieles. Otra vez, justos y fieles. ¿Qué es una persona justa? Una persona que vive bajo la justicia de Dios. Y la otra, fieles, que no se corrompen, que son fieles, que tienen fidelidad. Y esas personas son las que tienen la oportunidad de poder entrar. ¿A dónde? Fíjate lo que dice. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. A todos los que, escucha bien en esta versión, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿A quiénes? Dice aquí, los que concentran en ti sus pensamientos. En otras palabras, dice, mis pensamientos están ubicados, mis pensamientos no se han extraviado, estoy viendo al Señor, como dice Colosenses, pues dice la Biblia, Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero en Colosenses dice la Biblia que pongamos nuestra vista hacia las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús. Entonces mi mente no tiene la oportunidad de extraviarse. Mi entendimiento está centrado, mi entendimiento está bien metido en la presencia de Dios. Y aquí dice otra vez, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Pero te lo voy a leer en otra versión, versículo 3. Guardarás en perfecta paz. Otra vez, escucha. Los guardarás en perfecta paz, cuya mente
es sostenida por ti, porque confían en ti. ¿Cómo? Dice las Escrituras que tu entendimiento, tu mente están siendo sostenidas por Dios, a fin de que no se extravíen, a fin de que tu mente esté centrada en las cosas de arriba. Entonces, nosotros como hijos de Dios no tenemos que permitir que nuestro entendimiento se pueda extraviar, porque si se extravían, entonces ya estuvo, que te vas a meter en problemas, vas a estar centrado tu mente en las cosas que están pasando en el mundo. Mucha gente, su mente debería de estar conectada con Dios, pero lo que hacen es que su mente se conectan, se enfocan en las cosas que están sucediendo. Y hay mucha gente, y me han comentado que hay personas que han tenido miedo de que puedan enfermarse. Aún no pueden dormir. Pero hay que orar por todas esas personas. Hay que orar por nuestra ciudad. Hay que orar por nuestra gente. Hay que orar por nuestro país. Hay que orar por todo el mundo para que su mente y su corazón puedan centrarse en las cosas de Dios. Ahora, aquí en las Escrituras nos hablan de la palabra pensamientos. Y la palabra pensamientos viene del verbo del hebreo bin. Otra vez, la palabra pensamientos viene del verbo del hebreo bin. Este sentido, dice, es el criterio que tiene un individuo para diferenciar. Perdón, estoy leyendo otra parte. Dice, bin es el sustantivo de binam. Por lo general tiene que ver con el entendimiento. A veces bin o binam ofrecen los siguientes motivaciones especiales. Y la palabra pensamientos en el hebreo se define en tres partes, en tres formas. La primera se define como discernimiento. Otra vez, discernimiento. ¿Qué es discernimiento? La palabra discernimiento quiere decir, dice, en ese sentido, es el criterio que tiene un individuo para diferenciar entre varios elementos, analizando cuáles son sus efectos y cómo interactúan entre sí. Una persona honrada y consciente de sus actos, termina diciendo, por lo tanto, logra discernir entre las buenas acciones y las malas acciones. Quiere decir que mi entendimiento, mis pensamientos tienen la facultad, tienen la facilidad de poder discernir. Por eso las Escrituras tú vas a encontrar en el libro de Santiago capítulo 5, en el versículo 13 y 14, pon mucha atención en lo que dice. Es Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. Ahora 14. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Otra vez, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir. En otra versión dice, tiene
la capacidad de discernir. En la versión 60, pon atención lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, quiere decir que mi entendimiento, para que no sea extraviado, tiene la facultad, tiene la capacidad de poder discernir. ¿Qué es lo que está haciendo mi entendimiento? Discerniendo. ¿Es bueno esto o es malo? ¿Debo de hacer esto o no lo hago? Entonces, cuando mi entendimiento tiene la capacidad de discernir, puede decidir si lo hace o no lo hace. Si me meto en miedo, en temor, ¿qué frutos vamos a tener? ¿Qué resultados voy a tener si mi mente se extravía o mi mente no tiene la capacidad de discernirlo? Entonces, ¿qué va a suceder? Me voy a meter en problemas. Mi mente y mi corazón van a extraviarse y meterse en un ambiente de tinieblas. Pero yo no quiero estar ahí. ¿Qué es lo que debo de hacer? Yo tengo la capacidad, digan conmigo, tenemos la capacidad de que mi entendimiento pueda discernirlo. Si mi mente puede discernir de que no quiero meterme en tinieblas, rápidamente dice, cuidado, es por acá. Y me ubico, pongo mi mente rápidamente en las cosas de Dios, y en las cosas de Dios viene la presencia de Dios y ministra mi mente, ministra mi corazón y me enfoca hacia las promesas que ya Dios tiene para mí. Por eso cada cristiano tenemos que centrar nuestro entendimiento, nuestra mente en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está dando la capacidad de poder discernir. Por eso dice aquí, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Permítele a Dios que tu mente pueda tener el discernimiento. Por eso el primer punto es discernimiento. Si leemos en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 8, dice la Biblia, dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, ¿qué dice? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven, pero te lo voy a leer en esta versión. Cuando dice, de modo que Jehová volvió a llamar por tercera vez a Samuel. Ante esto, él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, ¿por qué tienes que haberme llamado? Y tengo subrayado esta palabra. Y Elí empezó a discernir. Quiere decir que ya era la tercera vez que Samuel había ido y le había dicho a Samuel, a Elí, ¿para qué me has llamado? Pero en la tercera vez dice las escrituras que Elí empezó a discernir. Su entendimiento comenzó a discernir, tener claridad de lo que Dios estaba haciendo para hablar al corazón, a la vida de Samuel. Por eso es necesario que cuando venga un problema o que quiera venir un problema, tengas la capacidad de discernir. Comienza a discernirlo. Para que antes de que tú te metas a un ambiente de tinieblas, tú ya lo pudiste discernir y decir, no, esta es una trampa del enemigo.
esto me quiere atrapar mi entendimiento, no lo voy a permitir. Y ya pudiste discernirlo y saliste de ahí y pudiste avanzar hacia el propósito que Dios tiene para ti. Qué importante es esto, de que tu mente pueda tener la capacidad de poder discernir. Ahora, la segunda palabra, dice aquí que la segunda palabra, cuando nos habla de nuestra mente, de nuestro entendimiento, también se considera como consideración minuciosa. Consideración minuciosa. ¿Qué es consideración? La palabra consideración aquí en el diccionario quiere decir: consideración es acción y efecto de considerar, es decir, de prestarle a alguien o algo toda la atención que merece. ¿Qué quiere decir? La palabra consideración quiere decir que a veces la palabra consideración es darle mucha importancia a algo. Si tengo malas noticias y mi mente considera esto, le estoy dando más enfoque al problema, a la necesidad o a la circunstancia que quiere venir en contra mía. Por eso dice aquí que la palabra consideración es decir, de prestarle a alguien o algo toda la atención que merece. En otras palabras, le estoy dando más importancia a las cosas que me están diciendo, o a las cosas que yo estoy observando, o a las cosas que yo estoy pasando. Eso me está hablando de mi mente, que en vez de enfocarse hacia Dios, se pone más atención, más consideración a las cosas que estoy viendo. Pero la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Dígale a la persona que está a tu lado, dile: nosotros no andamos por vista, sino por fe. No andamos por lo que vemos, porque nuestros sentidos se mueven más en el mundo natural. Los sentidos humanas se mueven en el mundo natural. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Bueno, el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Y esos 5 sentidos se mueven en el mundo natural. Cuando yo estoy permitiendo que mi entendimiento lo esté considerando más los problemas, ¿qué estoy haciendo? Es decir, prestarle a alguien o algo toda la atención que merece. Quité mi vista de Dios y estoy considerando lo que está sucediendo a mi alrededor. Y eso no debe de suceder, porque la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuándo es que sucede esto? Cuando mi mente está centrada en las cosas de Dios. Por eso dice la Biblia, y vas a encontrar en todo el capítulo de Hebreos, capítulo 11, vas a encontrar que Moisés puso su mirada en las cosas celestiales. Su mente, su corazón estaban centradas en las cosas celestiales. Y así debe de ser en la iglesia, así debe de ser en los hijos de Dios. Tenemos la capacidad de reflexionar, de discernir. Tenemos la capacidad de poder considerar, sí, no considerar las cosas que me pueden afectar o lastimar mi fe. Pero yo puedo considerar y enfocar mi fe, enfocar mi corazón hacia las cosas de Dios. Y cuando mi corazón se conecta con el corazón de Dios, mi corazón está siendo verdaderamente ministrado por el poder, por la unción, por el amor, por la gracia, por la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso tú vas a encontrar, por ejemplo, Deuteronomio 32, versículo 7, te lo voy a leer. Recuerda los días de la antigüedad
Y aquí dice la palabra, consideren de generación en generación los años pasados. Pregunta a tu padre y él podrá informarte, a los tuyos que han envejecido y ellos podrán decírtelo. Pero ahí viene la palabra, consideren de generación en generación. Proverbios 14:15. Cualquiera que es inexperto pone su fe en toda palabra. Otra vez, cualquiera que es inexperto pone su fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. Otro versículo, Proverbios 23:1. En caso que te sientes, dice que te sientes alimentarte con un rey, debes de considerar con inteligencia lo que está delante de ti. Ahí está hablando de que cuando vayamos a la casa del rey, si nos invita a comer, en otra versión dice, ponle cuchillo a tu garganta, no comas mucho, porque para la segunda vez ya no te van a invitar. Pero aquí la palabra viene de la palabra consideración. Considera esto. Pon mucha atención. ¿Para qué? Para que mi mente no se centre, no se esté centrando nada más en las cosas que están sucediendo en el mundo. Y vamos a ir rápido. El tercero, atención que se da a un asunto. Son tres cosas. La primera, a ver, pregúntesela a la persona que está a tu lado. Dile, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera? ¿Sí te contestó? Discernimiento. El segundo, consideración. Y el tercero, atención que se da a un asunto. Otra vez, atención que se da a un asunto. En otras palabras, estoy poniendo todo, mi mente, mi corazón, mis sentidos están poniendo mucha atención nada más a una cosa. Y vamos a ver un ejemplo en las Escrituras, en Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Bueno, tal vez no lo leamos todo, pero te voy a contar lo que dice allí, de que Jesús había alimentado a más de 5,000 personas. Y Jesús le dice a sus discípulos, vayan al otro lado, mientras que yo despido a las multitudes. Y las Escrituras dicen que ahí dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo? Tres cosas. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Repitan conmigo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué pasó? Su entendimiento, cuando vieron algo que se movía en las aguas, alguien que estaba caminando sobre las aguas, dice que tuvieron miedo y gritaron. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos centraron su mente, su vista hacia lo que estaban mirando, alguien que caminaba sobre las aguas, ellos dijeron, es un fantasma. ¿Qué hizo la mente? La mente los hizo ver como algo de terror, como un fantasma. Su corazón se atemorizó. Cuando la mente se turba, cuando la mente pierde el enfoque hacia Dios, vamos a tenerle miedo a todo lo que veamos. Si oímos rápidamente un ruido, nos asusta. Si en la noche ves algo que se movió, te asusta.
Pero, ¿qué dice las Escrituras? Jesús está haciendo que tu mente vuelva a centrarse en las cosas de Dios. ¿Qué les dice Jesús? 3 cosas. Repitan conmigo: tened ánimo. Yo soy, no temáis. Cuando ellos escucharon esto, rápidamente dice la Biblia, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué pasó? Dice la Biblia que su mente fue atraída. Su mente, su corazón fue tomado, atrapado por la presencia de Dios. Y cuando él dijo: si eres tú, Señor, di que yo vaya hacia donde tú estás. Jesús le respondió: no puedes, Pedro, mejor yo me voy a donde estás tú. No, la fe se activó en el corazón de Pedro. La fe fue tomada, abrazada por el corazón de Pedro. Y él dijo: si eres tú, Señor, si tú me estás diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, mi fe me está diciendo, eres tú, y hacia ti yo voy. Y dice la Biblia en este versículo: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. La Biblia dice que Pedro caminó. Cuando tu mente se centra en las cosas de Dios, se activa la fe. Cuando tu mente está enfocada nada más en las cosas del reino de Dios, se activa la fe. Pero ¿qué pasa? Cuando mi entendimiento se extravía, sigue diciendo, pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué pasó? Su vista, su entendimiento volvió a quitarse de Jesús. Su entendimiento se bloqueó. Su entendimiento se enfocó en las cosas que estaba viendo, las cosas naturales. Sus ojos, tuvo miedo, comenzó a hundirse y le grita a Jesús: Señor, sálvame. Jesús va, lo saca, lo rescata y dice aquí: y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tú quitas tu mirada, tu entendimiento y dejas de estar conectando tu mente, tu corazón con las cosas del reino, te vas a extraviar y te vas a meter en miedo. Y el miedo, sin que tú te des cuenta, atrae las cosas. Por eso Job decía: de lo que yo le tenía miedo, eso fue lo que me aconteció. Que no nos estemos mirando cómo nos estamos hundiendo en el mundo del miedo. Que no nos estemos hundiendo en el mundo, en el mar de las aflicciones, de los problemas, de las circunstancias, de las cosas que se están moviendo alrededor nuestro. Dios te está diciendo hoy en esta tarde: no tengas miedo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tu fe tiene que estar en tu vida. La fe es la que te va a sostener para que tu mente pueda enfocarse en las cosas del reino de Dios. Dios tiene grandes promesas. Dios tiene grandes promesas. Y te voy a leer un versículo, ahí mismo en este versículo, pero en el capítulo 14, versículo 30, en otra versión. Pon mucha atención. Pero viendo
la violencia del viento. Otra vez, pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame. Aquí viene una palabra, y esa palabra es muy fuerte: viendo la violencia del viento. ¿Qué es violencia? Pon mucha atención porque con esto terminamos. Violencia: uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Otra vez, uso de la fuerza para conseguir un fin, y yo tengo subrayado esto: especialmente para dominar a alguien. Cuando quiere decir la palabra que el viento venía con violencia, quiere decir que quería dominar la vida de Pedro. Si tú y yo permitimos esto, las circunstancias te van a dominar. Los problemas, las enfermedades, la escasez va a querer dominar tu vida. Porque dice la Biblia que viendo la violencia del viento, que es violencia especialmente para dominar a alguien, quiere tomarlo, dominarlo. Y la vida de nuestra vida, o nuestra vida, nuestro corazón, no tiene que ser dominada por ninguna cosa, solamente por Dios. Donde yo estoy permitiendo y diciéndole a papá Dios: papá, mi entendimiento está conectado con tu corazón. Ponte de pie ahí donde tú estás. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo sé y entiendo que no debo de permitir que mi entendimiento se extravíe. Comienza a orar. Si algunas circunstancias, algunos problemas, algunas necesidades, algunas enfermedades han querido dominar tu vida, no lo permitas. Es el momento de que cada uno de los hijos de Dios, que son ustedes, se levanten. ¿Y qué debo de hacer? Concentrar mi pensamiento solamente en Dios. En Dios. Poner mi mirada, poner mi confianza solamente en Dios. Y aunque quiera venir vientos de violencia en contra tuya, no le des importancia. Centra tu mente, tu corazón hacia Dios, y vas a ver milagros en este tiempo. Vamos a ver muchos milagros en tu economía, en tu salud, que estás bajo cobertura, bajo protección, bajo el cuidado de Dios. Padre, te doy gracias hoy en esta tarde. Yo oro, Dios, y así como dice tu palabra, que en el Antiguo Testamento, aquella persona que había sido afectada por enfermedades, cuando ellos eran sanados, el sacerdote derramaba unción, aceite sobre su cabeza, pero también ponía aceite sobre el lóbulo de la oreja para mostrar que él había sido sanado. Pero en este momento yo te pido, papá, que la unción del Espíritu Santo
el aceite del Espíritu Santo se esté derramando sobre cada persona, sobre cada hijo, sobre cada hija, sobre cada uno de los jóvenes, de las señoritas, de los niños, para que cualquier cosa que habíamos dejado entrar y que estábamos enfocando más nuestro entendimiento hacia unas cosas que provocaban miedo, terror a nuestra vida, hoy se rompe esto, y la unción lo que va a hacer enfocar mi mente hacia las cosas del reino de Dios. En el nombre de Jesús, bendecimos la mente, su entendimiento de cada uno de tus hijos, y quedan, Señor, cubiertos con el poder de la sangre y la unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Cada uno de tus hijos centran su mente y su corazón hacia las cosas de Dios. No nos vamos a distraer. Las cosas que están pasando en el mundo no nos van a distraer como hijos de Dios, porque tenemos un objetivo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús, bendigo a todas las familias. Bendecimos a todos tus hijos, y ellos están rodeados con la gracia y con el amor de Dios. Gracias. Gracias, papá. Gracias.